de Cámara. Paraná, 4 de marzo de 2021. Señora Presidenta, Cámara de Senadores, licenciada María Laura Estrata. Tengo el honor de dirigirme a usted y por su intermedio a los señores miembros de la Cámara de Senadores a fin de solicitarles, conforme a las facultades que les son propias, se preste el acuerdo constitucional que establece el artículo 103, inciso segundo de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos para el nombramiento de la doctora Susana Griselda Irurzun, Documento Nacional de Identidad número 24.023.227, clase 1974, como agente fiscal de la Ciudad de Federal. Cabe señalar que la profesional citada reúne los requisitos constitucionales y legales exigidos para desempeñar el cargo para el que este Poder Ejecutivo la propone. A sus efectos, se adjuntan a la presente y en forma íntegra todos los antecedentes profesionales y académicos de la profesional propuesta con los que cuenta este Poder Ejecutivo. Saludo a usted con distinguida consideración, firmado Contador Gustavo Eduardo Bordet, Gobernador de Entre Ríos. Entre los antecedentes, datos filiatorios: Irurzun Susana Griselda, fecha de nacimiento 16 de julio de 1974, lugar de nacimiento Federal, provincia de Entre Ríos. Títulos académicos: universitarios, abogada en la Universidad Nacional del Litoral en el año 2002. Entre los antecedentes laborales se destacan que ha sido juez de faltas de la Ciudad Federal desde el año 2008 y luego fiscal interina de la Unidad Fiscal de Federal desde 2018 hasta la actualidad. Entre los congresos, jornadas, cursos y seminarios se destacan el Congreso de Derecho Público de la Universidad Nacional del Litoral, el Congreso Nacional de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Nordeste y la Conferencia sobre Medidas Cautelares del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Siendo el objeto de esta audiencia conocer a la candidata, su motivación para el cargo, la forma en que eventualmente desarrollará la función, sus planes de trabajo y medidas que propone, sus valores éticos, vocación democrática y demás aspectos relevantes para el desempeño del cargo para el que ha sido propuesta, se ha preparado un cuestionario para que la doctora Irurzun responda en esta audiencia. Previo al mismo, la invitamos a que se presente y exponga lo que considera oportuno. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar, la verdad, aquí con ustedes hoy. Soy Susana Irurzun, es mi nombre. Soy oriunda de la ciudad de Federal. Allí nací, fui criada, cursé mi escuela primaria, secundaria. Después, también allá en Federal vive mi familia hasta el día de hoy. Nivel terciario lo hice en la escuela Almafuerte, que es un colegio que está acá cerca de Paraná, en La Picada. Estudié para docente con especialización rural. Luego de eso, y siguiendo mi verdadera vocación, me inscribí en la Universidad Nacional del Litoral y cursé allí la carrera de abogacía, obteniendo el título en el año 2002, como bien se dijo en los antecedentes que leyó el señor secretario. Luego me inscribí en la matrícula, me instalé a trabajar en la profesión liberal, donde trabajé 15 años, de los cuales 10 años fui jueza de faltas de Federal. Dentro de esos 15 años, 10. El último año de esos 10 que digo que fui jueza de faltas, en realidad yo tuve una licencia porque en el año 2018, el 1 de marzo, ingreso al Poder Judicial en el cargo para el cual vengo concursando y para el cual el señor gobernador ha pedido el acuerdo el día de hoy. Es decir, que estoy desempeñando el cargo desde hace 3 años y 5 meses aproximadamente. Y lo único que quiero aclarar de los antecedentes académicos es que cursé el posgrado de Derecho Penal, la especialización, en la Universidad Nacional de Rosario, y estoy actualmente rindiendo las materias para obtener el título. Perfecto. Vamos a proceder a hacerle algunas preguntas, doctora. ¿Cómo no? ¿Su situación patrimonial y fiscal actual? Bueno, yo tengo una vivienda en bienes inmuebles, solo tengo mi casa, que compré el terreno en el año 2008 como producto de la profesión, de mis ahorros.
de la profesión de abogada. Comencé a construir la vivienda en el año, me acuerdo bien si 2016 o la última parte del 2015, pero creo que en el 2016 me mudé a vivir con mi nena. Yo tengo una hija de 11 años y vivo con ella. Nos mudamos a esa vivienda en diciembre del 2019, fines del 2019, y después tengo un vehículo, un Nissan Kicks modelo 2020. También mi primer auto lo compré con ayuda de mi familia, obviamente, en el año, creo que 2005, 2006. Era un Chevrolet Corsa 2 puertas. Y luego siempre fui a través de créditos prendarios, fui, adelantando en cuanto a modelo y demás, porque obviamente trabajo mucho viajando. Más lo hacía cuando era jueza de faltas, porque además de federal, yo fui jueza de falta por unos convenios intermunicipales que hicieron los intendentes en su momento, en la localidad de Sauce de Luna y también de Conquistadores. Entonces, la verdad que vivía en la ruta 2 días a la semana, seguro viajaba, entonces siempre me preocupé por tener el auto en condiciones. Después no tengo ahorros porque, todo va, si bien me mudé a mi casa, sigo invirtiendo en esa vivienda. Tengo la cuenta sueldo en el Banco de Entre Ríos y tengo una caja de ahorro en el Banco Nación. En esa cuenta básicamente lo que se deposita es la cuota alimentaria. Yo no estoy con el papá de mi nena, así que él paga una cuota alimentaria, la deposita en esa cuenta. Y la abrí en realidad cuando, en esto de que les decía, de que trabajaba en distintos municipios y se me abonaba con cheques, entonces necesitaba una cuenta. Pero no tengo ahorros. Y mi situación frente al fisco, estoy al día con todo lo que son los impuestos provinciales, municipales, las tasas, y también frente a la FIP, no registro deudas y solo tengo una tarjeta de crédito que es nativa de Banco Nación. Eso creo que no me olvido nada, no. Vos dijiste que hace 3 años estás a cargo del juzgado en federal. De la Fiscalía, sí. De la Fiscalía, sí, perdón. Sí, senador, sí, eso dije. Por ahí mi pregunta iba relacionado a esto. ¿Crees que son suficientes los recursos materiales y humanos? Bueno, la verdad que desde que yo entré a la Fiscalía a la fecha he hecho algunas, obviamente, implementado algunas cuestiones que tienen que ver justamente con, creo que lo primero con lo que yo me encontré era con una situación donde había que optimizar el recurso humano. La Fiscalía cuenta con con la fiscal auxiliar y tenemos 2 empleados y el otro chico que es ordenanza. Es decir, que los recursos humanos no son demasiados, pero sí considero que permanentemente quien está en cabeza tiene que pensar cómo optimizar esos recursos, porque sabemos que, sobre todo a partir del año 2020, donde estamos atravesados por esta pandemia, claramente los recursos del Estado son limitados, entonces lo que tenemos que hacer es optimizar lo que tenemos. Si a su pregunta concretamente, por supuesto que yo le podría decir, me encantaría tener 2 empleados más y seríamos un avión, pero soy muy consciente de que hoy el Estado tiene otras prioridades, entonces, los responsables tenemos que ver de qué manera, optimizamos todos los recursos, pero siempre es bienvenido, sobre todo, no solo la parte, de recurso de personal, sino también por ahí lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no es cierto? Sí, en eso sí, lógicamente, pero no es una novedad, en todas las reparticiones, si bien el Estado provincial siempre va mejorando, también la tecnología avanza tanto que, tan velozmente que por ahí siempre estamos como un poquito más atrás. De nada. Sí, buenos días. Buen día, señor. ¿Merece el procedimiento que hace el Consejo de la Magistratura
para llegar a este lugar y qué es lo que le cambiaría en el caso de que usted cree que faltaría algo para mejorar. Bueno, este es mi primer concurso por el que he atravesado. Puedo decir que la experiencia a nivel personal y por lo que yo pude hablar con los demás fiscales digamos, que rindieron para el cargo, también digamos, abogados de la profesión y demás que atravesaron el concurso, la legitimación que este concurso tiene creo que es indiscutible. Pasar por el Consejo de la Magistratura, en mi caso, la verdad que es un honor saber que yo si ustedes el día de hoy me dan el acuerdo, lógicamente, y si no, de cualquier manera, yo me siento orgullosa de haber llegado a este lugar y haber pasado por un organismo como es el Consejo, que lo que hace es dar absoluta transparencia digamos, a la legitimidad de quienes después vamos a estar ocupando cargos de semejante relevancia, como en mi caso tiene que ver con ser fiscal, ¿no es cierto? Casi nada. Es un cargo de mucha responsabilidad, de mucho compromiso y también de mucha expectativa a nivel social, porque la justicia penal siempre para la sociedad es, digamos, un foco donde se espera que ahí estén los mejores profesionales, los más capacitados, y también no solo el Consejo de la Magistratura, yo creo que pasar por esta instancia frente a ustedes, que son los representantes del pueblo, de la ciudadanía, y que ustedes valoren, además de toda la parte académica y la parte de conocimientos que fue evaluada ya, también digamos esto que se dijo al inicio, ¿no es cierto? Las posturas que uno tiene, los valores, quiénes somos como personas, más allá de que tenemos que ser muy buenos y siempre estar capacitándonos. Yo en eso también soy muy exigente conmigo, de permanentemente capacitarme, y también con el personal de la Fiscalía, siempre los insto permanentemente a que se capaciten, porque es la única manera de poder dar respuestas y realmente hacer, digamos, del servicio de justicia el mejor servicio que uno puede dar dentro de todas las limitaciones que podemos llegar a tener. Primero como seres humanos y después por ahí con los recursos y con la situación que se va viviendo, ¿no es cierto?, a lo largo de distintos momentos de la historia o de la sociedad en sí. Otra pregunta, ¿cómo ha sido tu trabajo con la policía, en esto, porque ya hace 3 años que estás ahí? ¿Y qué opinás de la implementación de la policía judicial? Yo la verdad que mi experiencia con la policía es la mejor. Desde el primer momento que ingresé a Fiscalía, tuve el apoyo permanente, la celeridad que se necesita, que no es un tema menor, porque nosotros tenemos un hecho y tenemos que movernos muy rápido en las primeras horas, ¿no es cierto?, cautelar el proceso, pero a su vez necesitamos de la parte de la policía que investigue, que digamos, recolecte las evidencias que a través de las directivas que nosotros damos. La policía de Entre Ríos, fundamentalmente hablo de federal, pero también puedo hablar más allá de federal, porque hay muchos delitos que nosotros necesitamos la ayuda, por ejemplo, de la parte de criminalística, de la provincia con mayores avances, o en delitos por ahí más complejos, como tienen que ver los delitos económicos y demás. Y la verdad que siempre he investigado delitos que tienen que ver con la parte de juegos y demás, y también he recibido no solo eso de la celeridad, el compromiso en responder y de la mejor manera, o hacer las tareas de una manera acorde a lo que se les indica, sino también la capacitación. Volviendo a lo que dije anteriormente, valoro muchísimo que la policía de Entre Ríos se capacite permanentemente, porque es la única manera de que tengamos en la calle personal que con capacitación cada vez, o sea, la persona capacitada no necesita recurrir a ningún recurso que tienda a violentar de alguna manera al ciudadano.
me parece que cuando no hay capacitación, cuando no hay conocimiento, la herramienta que se tiene es por ahí la prepotencia. Y yo valoro mucho eso y estoy muy conforme con el trabajo de la policía. Y en cuanto a la policía judicial, siendo coherente con lo que dije anteriormente, lógicamente que siempre la especialización hace a un mejor trabajo, ¿no es cierto? Cuando hacemos muchas cosas y no tenemos especialización en nada, hacemos el mejor esfuerzo, pero nunca va a ser comparable con cuando tenemos la especialización en el tema. Estoy muy de acuerdo, lógicamente, pero volviendo a eso entiendo que no creo que sea el momento, ¿no? Porque implicaría mayores recursos podemos trabajar bien como estamos trabajando, esa es la realidad, y sí está bueno como un proyecto y como una expectativa futuro de que los fiscales tengamos el apoyo de la policía especializada, más que nada por el hecho también de la continuidad en una investigación, ¿no es cierto? No sé si contestas. Gracias. Bueno. Sí, buen día, doctora. ¿Cómo Yo le le va, iba a hacer senador? dos preguntas, pero permítame hacerle una tercera, retomando un poco la primera pregunta que hizo la senadora. ¿Cuál le parece a usted que es el criterio más justo en cuanto a la cobertura de los cargos interinos? Y reitero, interinos porque en otras oportunidades de audiencia pública le hemos preguntado a fiscales y jueces, y algunos lo supieron responder concretamente y acabadamente de acuerdo a su mirada o su percepción, y otros, no sé si porque no han interpretado, no lo han respondido. ¿Y qué sistema le parece justo o ajustado a derecho y al mismo tiempo racional y transparente respecto de la selección para los cargos interinos en el Poder Judicial? Mire, yo creo que desde hace unos años a esta parte, el Poder Judicial se ha ido poniendo a tono en muchas cuestiones. Hay cuestiones que obviamente que todavía quedan por ajustar o por resolver y demás. No hay como pasar por un concurso. O sea, se lo digo yo entré a la Fiscalía, se me nombra y yo estaba desesperada para que salga el concurso, porque yo sentía que la mirada iba a ser distinta. Si bien yo siempre fui la misma, siempre fui responsable con mi trabajo y lo primero que hice fue ponerme al 100% en capacitarme, en trabajar las horas que sean necesarias y demás. Yo creo que cuando uno atraviesa un concurso se despejan un montón de cuestiones que tienen que ver con las subjetividades, ¿no es cierto? Y en mi caso no es un tema menor y creo que a la mayoría le pasa que no está bueno esa mirada de, bueno, pero ¿cómo llegó ahí? No, o sea, tiene que ser por concurso, entiendo que hay cuestiones que se cubren de otra manera, pero desconozco, digamos, entiendo que están facultados las autoridades cuando hacen ese tipo de cosas, pero sí concursar, además son cargos de mucha relevancia y cargos muy deseados también, entonces hace a la justicia un poco, ¿no es cierto? A la igualdad. Comparto totalmente su apreciación. Y bueno, las otras dos preguntas. Una era saber qué opinión tiene sobre la ejecución de penas y cómo esto influye en términos prácticos sobre las personas condenadas, por un lado. Y por otro lado, quisiera saber si para usted todas las causas deben culminar en un juicio o en un abreviado o piensa que hay alguna otra salida alternativa. Mire, yo entre las cosas que no sé si se dijo, soy mediadora. Cuando era abogada y creo, yo no me acuerdo si la ley salió en el 2005, 2006, la de mediación en la provincia. Inmediatamente me capacité. Yo soy una persona que cree que el conflicto no es bueno. Ayudar realmente a una persona, y lo hacía en mi profesión como abogada, es ayudar a sacarle el conflicto, aunque a veces no salga no perdamos un poco ese dicho de mejor un mal arreglo que un buen juicio. Porque creo que la paz que el ser humano pierde estando en un problema, ni pensar en un problema de características penales, ¿no es cierto? Si lo hacía cuando yo era abogada y trataba de que mis clientes siempre, nunca instarlos a juicios eternos, porque yo les decía, retomar tu tranquilidad no tiene precio. Entonces siempre fui muy pro, digamos, sacar el conflicto, resolverlo de una manera justa, ¿no? Cuando comienzo a trabajar en la Fiscalía,
me encuentro con que me parecía que de pronto todo era gravísimo, porque lógicamente como cualquier ciudadano parece que todo es gravísimo. Después, cuando vas trabajando te das cuenta que si bien es grave, por supuesto, porque para la persona que lo padece, que le roben el teléfono, es gravísimo porque fue violentada, porque se siente, digamos, totalmente desamparada y demás. En la realidad y en ese manejo de recursos que tenemos que hacer, tenemos que seleccionar los casos. Bienvenido sea que tenemos el recurso de la mediación penal, tenemos incluso nosotros mismos en Fiscalía podemos, digamos, conciliar a las partes si es necesario y sacar el foco. Yo paso por el tamiz realmente y los casos que van a juicio son casos que tienen, digamos, la relevancia como para que el Estado digamos, mantenga o digamos, tenga el gasto que implica llegar a un juicio y el desgaste para todos los involucrados. La evaluación que hago la hago a partir de la evidencia que tengo y del hecho, digamos, de la naturaleza del bien jurídico que fue afectado. En base a eso, en casos, digamos, de menor relevancia o donde veo que realmente cuestiones de daño, por ejemplo, que se pueden reparar, cuestiones económicas, siempre apelo a ese recurso. En otras cuestiones, al principio de oportunidad, que es eso, nada más y nada menos, que nos concede el Código de Procedimiento, esa facultad. Para eso hay que tener criterio, ¿no es cierto? O sea, es muy importante. Yo cuando empecé en esto, por eso tomé licencia el primer año en el juzgado de faltas, porque yo pensaba, ¿y qué hago si no es lo mío? El derecho penal no es fácil, maneja una conflictividad importante y las expectativas, como bien dije, de la sociedad también son altas. Y la verdad que luego de atravesar ese primer año, que fue para mí un desafío enorme, me di cuenta o me quedé yo muy conforme con los criterios por ahí que manejo, que no son ni más ni menos que muchas veces el sentido común, ¿no es cierto? El sentido común muchas veces es el mejor de los sentidos porque uno tiene que ser empático con el que está enfrente. Si vos lográs eso, vos podés entender, primero bajar los ánimos cuando por ahí se viene a Fiscalía con cierto enojo, por un retraso en algo, no ponerte a ese nivel, sino entender que para esa persona lo que le pasó es muchísimo, es gravísimo. Y hablando, explicando y comunicándose con la víctima, y no solo con la víctima, sino también con personas que por ahí tienen temor de que les pase lo que le pasó al vecino, además, entablar ese puente de comunicación con la víctima, con la sociedad, con la policía, con los equipos técnicos, con los demás juzgados. A mí me ha dado un resultado enorme, eso, comunicarnos, ¿no es cierto? Y después tener esos criterios, como le digo, que no es ni más ni menos que usar el sentido común y saber hacia dónde querés ir. ¿Querés arrastrar a la gente a conflictos interminables? ¿Querés arrastrar al Estado a gastos enormes en juicios y demás? ¿O tratamos de sacar el conflicto de lo penal y retomar la paz social que tan importante es para una comunidad? Muchas gracias, doctora. No, por favor. ¿Alguna pregunta? Bueno, no ha sido muy clara, doctora, en su exposición, ha sido totalmente clara en su exposición, muy elocuente, y le agradecemos su predisposición en esta audiencia. Así que si usted no quiere agregar nada más, la damos por terminada. No, solamente agradecerles esta oportunidad de estar acá frente a ustedes respondiendo a las preguntas y totalmente a disposición y a través de ustedes decirles a la comunidad, a la sociedad que tienen mi compromiso en caso de que se me dé el acuerdo de seguir trabajando con absoluta responsabilidad y compromiso. Nada más. Muchas gracias. Un gusto. Mucha suerte.